los últimos días, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un giro de 180 grados en materia de seguridad luego de reactivar el uso frecuente de bombardeos como una de las herramientas más efectivas en contra de los criminales. En las últimas horas, el presidente confirmó la ejecución de un segundo bombardeo en menos de una semana, esta vez en el departamento de Arauca, en contra de un campamento en el que permanecían integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco, entre quienes podría estar alias Antonio Medina, el cabecilla de ese grupo criminal en todo el oriente del país, en la frontera con Venezuela. No desechen ese dato. Se suma este bombardeo al ejecutado en Calamar, Guaviare, en donde hubo 25 disidentes neutralizados, 19 de ellos muertos, y 3 menores de edad que se entregaron a las autoridades. Todavía no hay claridad sobre si en esa operación fue abatido alias Pescado, jefe financiero de esa estructura delincuencial. Claramente, las Fuerzas Armadas han intensificado en los últimos días la ofensiva en contra de Iván Mordisco. No hay que dejar de lado que además de los 2 bombardeos ya mencionados, hay una intensa operación militar en la zona del Patía, tradicionalmente utilizada como retaguardia por las disidencias del cabecilla, que ahora es el enemigo público número 1 de las autoridades. Hablando de los bombardeos, todavía no hay claridad sobre si murieron menores de edad en esas operaciones, sobre lo cual el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio unas polémicas declaraciones. Dijo el ministro sobre la eventual muerte de menores en los bombardeos que, y abro comillas, quien se involucre en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna, y agrega que, y eso también lo leo textual, lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Sumado a esto, también llamó la atención que el presidente Gustavo Petro anunció tímidamente el regreso de la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca, algo que había ordenado suspender el pasado 18 de septiembre, luego de la muerte de 13 policías en un atentado de las disidencias en Amalfi y luego de la desertificación de Estados Unidos a la lucha antidrogas por parte de Colombia. Este giro pareciera tener relación con la ofensiva militar estadounidense en el Mar Caribe, cuya tenaza pareciera cerrarse sobre Venezuela. De hecho, el presidente Petro dijo este jueves que la situación es muy crítica y que espera convencer a Estados Unidos de no seguir adelante con esa estrategia. Y surge la pregunta, por supuesto. ¿El cambio de postura del presidente Petro podría obedecer al inminente inicio de operaciones militares estadounidenses en la región a través de la Operación Lanza del Sur? Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. El Centro Democrático sigue sin acuerdo sobre cómo va a escoger a su candidato, ese que participaría en una consulta interpartidista en marzo del próximo año con la bendición del uribismo. Después de semanas de tensiones internas, lo único claro es que ya no va a haber consulta ni encuesta de cara al 28 de noviembre, es decir, esa encuesta que tenía que publicarse en 2 semanas. Y mucho menos sería una encuesta de Atlas Intel, que era la escogida, pero que ante semejante pelea interna de todos los precandidatos renunció a ser la encargada de realizar esa encuesta, pensando, entre otras cosas, en su reputación como encuestadora brasileña. Ahora, la confirmación que hacen ayer el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, es que se va a cumplir la cláusula que todos habían firmado en agosto, incluso antes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que quiere decir que la última palabra en esta historia la tiene el expresidente Uribe y el presidente del partido, el doctor Vallejo. Y esa última palabra va camino a que no sea un único candidato. El comunicado es muy claro y varias veces insiste en que puede ser esto incluso en plural, uno o varios los que ostenten ese aval uribista. Ahora, teniendo en cuenta que no habrá encuesta el 28 de marzo, tampoco hay nueva fecha entonces para saber quién es el candidato. El partido tiene hasta el 6 de febrero del próximo año, que es el límite a propósito de quienes van a participar en las encuestas interpartidistas. ¿Y cómo van a escoger a ese candidato o a los candidatos del uribismo? Dice el comunicado que recurrirán a los estatutos para definir el mecanismo de selección. Y entonces esto en español significa que puede ser la encuesta, aunque cada vez está más descartada, citar a una convención, que la elija la dirección nacional, una votación entre militantes o simplemente, como todo parece indicar, que sea una decisión de las directivas del partido. Lo grave de cambiar la fecha, que ya no tengamos el nombre del candidato del Centro Democrático el 28 de noviembre, sino que esto se prolongue en las semanas, es que muchos esperaban que esto pasara antes del 8 de diciembre, por aquello de que hay quienes tienen que tomar una decisión para definir una eventual aspiración al Congreso.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Reforma tributaria con nueva cara, rediseñada, recalibrada y ahora rebajada de 26 a 16.3 billones de pesos. Tras el ajuste en la discusión del presupuesto en el Congreso, que le mochó 6 billones a la inversión, 4 billones al funcionamiento y la dejó por un total de 546.9 billones de pesos. Pero presupuesto que ahora está desfinanciado en esos 16 billones, que es precisamente la meta y el derrotero de esta nueva ley de financiamiento que presentó ayer ante ponentes de las comisiones económicas conjuntas del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, bajándose de la nube con ciertos impuestos con los que ahora ya aspira a recoger mucho menos. Caso puntual, por ejemplo, de la cerveza, muy importante dentro de la canasta familiar, con un peso del 1%, exactamente igual que, por ejemplo, la leche, y a la que se le bajó del 30 al 15% la tarifa del impuesto por grado de alcohol, pero al resto de bebidas sí se les deja una tarifa unificada del 30%. De otro lado, también se bajó de la nube con los impuestos a las compras virtuales a través de plataformas como Amazon o como Mercado Libre, a las cuales se les iba a aplicar un impuesto para todas por igual. No obstante, aquí queda ahora con una exclusión para los pedidos inferiores a los $100. También en cuanto a IVA, gasolina y SPM, se retrasa ese inicio hasta el año 2027 y se quitan además impuestos a cirugías estéticas, se eliminan impuestos a exposiciones, se borran impuestos al transporte de valores y se suaviza la carga fiscal también sobre las personas naturales, bajando de 900.000 a 200.000 millones de pesos lo estimado por ese impuesto de renta a las personas. Todo lo cual deja al gobierno con una tributaria de 16 billones de pesos y autoproclamándose en cruzado oficial contra los vicios, impuestos al consumo de licores y cigarrillos, plato fuerte de esta ley de financiamiento, con una cuarta parte del recaudo total, es decir, 4 billones de pesos en impuestos al alcohol y al tabaco, a los que se suman otros 2 billones de impuesto al patrimonio, 1.6 billones por apuestas en línea, 1.3 por ajustes en IVA y consumo en materia de servicios turísticos y, claro, también de entradas a espectáculos superiores a los 500.000 pesos, que empiezan a pagar una tarifa del 19%, tributaria que, sin embargo, la tiene cuesta arriba en el Congreso, donde no parece haber mucho ambiente de cara al año electoral. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 41 minutos. El linchamiento de Mauricio Sendales Parra por parte de un grupo de motociclistas, la verdad, me ha generado muchas preguntas, muchas reflexiones. Una de ellas es cómo los seres humanos pierden sus límites éticos en el anonimato de la masa, ya que en ella, en la masa, las personas dejan de actuar desde su propio criterio y comienzan a comportarse movidos por impulsos colectivos, por emociones compartidas y hasta pensamientos que son muy simplistas, que están simplificados. La masa tiene una energía poderosa que a mí me parece muy peligrosa. Porque así como se pueden unir para alabar a alguien, se pueden unir para arrasar todo lo que encuentran. Lo más peligroso de la actuación en masa es que se diluye la responsabilidad. El yo se disuelve en ese nosotros que no es nadie. Desaparece el sentido ético que guía a cada persona. En la multitud, el juicio moral se fragmenta. Oye, ya no se actúa como sujeto pensante, sino como parte de una corriente que empuja y empuja sin preguntar nada, sin analizar nada, sin entender nada. Nadie se siente autor de nada cuando actúan en masa y, por tanto, nadie cree que es culpable. Se impone una mentalidad donde lo correcto deja de ser lo justo y se convierte en lo popular, en lo que puede ser aplaudido, en lo que se repite sin pensar. Lo que antes podría ser en un juicio individual, incorrecto, malo, y no lo harías, en ese ambiente de masa se vuelve algo casual. En el linchamiento, y no solo hablo del linchamiento físico, que es el que me tiene realmente muy, muy preocupado, sino también hablo del linchamiento simbólico, ese que sucede en las redes una y otra vez. Nadie tiene en su corazón la intención de destruir al otro ser humano, pero en la masa se activa la emoción. Como no hay pensamiento, se llevan por delante todo. Se dejan gobernar por el impulso, por las ganas de venganza, hasta olvidar
cualquier posible consecuencia. Cuando se actúa en masa, nadie se detiene a pensar en las consecuencias, en las familias, en los valores, nadie. Lo que debería ser un juicio ético se convierte en una descarga colectiva. Por eso, cuando se actúa en masa, se apaga la empatía, se apaga la reflexión y realmente lo que se impone es la adrenalina del grupo. La ética personal cede ante la ética de la turba, que no es más que ausencia de ética. Por eso a todos les invito a pensar en la masa, no meternos, no dejarnos contagiar por ella, no dejarnos que nos lleve por delante. Ser siempre seres pensantes e individuos capaces de mantener sus límites éticos.